Hoy nos acompaña Andrés Boisier, gerente técnico de la empresa Netafim. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Un gusto Bien. tenerte con nosotros esta mañana y agradecida obviamente por tu tiempo y disposición de participar en esta entrevista. No, gracias a Vamos a ustedes. iniciar, iniciamos entonces con este set de preguntas para Andrés, para que nos cuentes un poquito sobre Netafim. ¿Puedes contarnos de qué se trata la empresa Netafim, cuáles son sus principales servicios o productos y a qué mercados están dirigidos? Eh, la pregunta es bastante amplia. A ver, Netafim es una compañía que nació hace ya 56 años más o menos en Israel, justamente en el desierto de Israel, en el sur. Nació por necesidad, no nació por un tema comercial. Voy a partir desde el inicio para poder llegar al final de tu pregunta. Nació de gente israelí que estaba en el desierto y tenía la necesidad, obviamente, de alimentación. Eh, en base a esto, para poder cultivar necesitaban llegar con el agua a algún punto para poder tener los cultivos necesarios. Y en base a esto, los mismos agricultores que estaban dentro de los kibbutz eran todos agricultores al final del día, empezaron a cultivar y empezaron a conocer, y después posteriormente te cuento la historia del goteo, empezaron a entender cómo llevar el agua a cada una de las plantas. Para resumir y pasar después a otra historia, al final del día, en ese kibutz, en ese grupo de gente, entendieron que regar con gotas de agua era la mejor opción para poder producir más con menos, como decimos hoy día, eh, y así nació la tecnología de goteo en ese kibutz. Posteriormente desarrollaron los primeros goteros ya comerciales para poder subsistir y empezar después a comercializar esos goteros a los kibutz cercanos dentro de Israel. Y esto fue creciendo y creciendo. Formaron una compañía que se llamó Netafim, que fabricaba los primeros goteros del mundo en Israel. Posteriormente se abrió al mercado de los Estados Unidos y así fue creciendo a través del mundo. Hoy día hay 110 países con oficinas de Netafim en el mundo. El principal producto y como nosotros llamamos el corazón de nuestro negocio es el gotero. De ahí nacimos. Por lo tanto, el gotero te diría que es el principal producto o la principal solución que Netafim ha desarrollado. Posterior a eso, obviamente la agricultura, hablando, posterior a eso se desarrollaron un montón de otros productos complementarios, como llamamos nosotros, que son temas de filtración, de conectores para las mismas líneas o tuberías de goteo, válvulas, sistemas de fertilización, de control, de monitoreo del riego, etcétera, para el mercado agrícola. Y con los años, en algunos mercados como Chile principalmente, Perú, algo en Argentina, en Estados Unidos, México, se empezó a abrir un mercado de la minería, enfocado principalmente a la lixiviación del cobre. Y eso lo estamos haciendo con sistemas de goteo y con sistemas de aspersión. Mira, qué interesante, hartas cosas entretenidas ahí en la empresa. La ¿Y historia cómo es muy partió la larga. empresa? Sí, ¿nos puedes contar un poquito cómo comenzó la empresa? ¿Cuál fue la idea detrás de esta y cuál fue el problema que intentaron resolver? Mira, cuando llegó la gente al desierto, y voy a volver ahora a cómo nació el goteo. Cuando llegó la gente al desierto, todo el agua, la poca agua que había, tenían que conducirla hacia las plantas y tenían que cuidarla, porque era un desierto donde no abundaba el agua, no habían ríos que cruzaban de lado a lado, y el agua se conducía por tubos, tubos cerrados para evitar las pérdidas de agua. Dentro del kibutz cuenta la historia. Algunos dicen que era un huerto de naranjos, otros dicen que eran de limones, cítrico al fin y al cabo. Eh, Había una tubería que atravesaba el huerto para poder regar y distribuir el agua a otros huertos que venían más adelante. Y dentro de este huerto, una de las personas encargadas del riego empezó a notar que el agua que entraba en una punta de la tubería no era la misma cantidad que salía en la otra punta de la tubería. Y dijeron, aquí se está perdiendo agua. En alguna parte tenemos una fuga.
Y junto con esto, una persona que trabajaba dentro del campo notaron que uno de los árboles que estaba en ese huerto era más grande que el resto de los árboles y tenía más fruta que el resto de los árboles. Y les llamó la atención y empezaron a preguntarse el por qué. Y cuando empezaron a buscar el motivo de esto, ¿por qué uno solo, si los regaban iguales, le aplicaban la misma cantidad de fertilizantes o abonos en esa época? Y empezaron a revisar la planta, se dieron cuenta que la tubería de agua pasaba al costado de ese árbol. Y cuando empezaron a abrir el suelo para ver la tubería y ver las raíces de esa planta, se dieron cuenta que la fuga justamente estaba ahí, al lado de ese árbol. Y esa fuga no era un chorro de agua, sino que eran gotitas de agua. Y ahí vino la pregunta más grande. ¿Por qué esta planta, si recibe gotitas de agua solamente, a diferencia de las otras que las inundaban las tazas como antiguamente hacían en las plazas públicas en Chile, por qué la planta era más grande y producía más? Y empezaron a investigar y empezaron a probar y empezaron a experimentar, a regar otras plantas también con muy poca cantidad de agua y muy localizado. Y para poder hacerlo, empezaron a decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que inventar alguna solución que nos permita hacer esto. Entonces inventaron un sistema que le llamaron goteo, porque eran gotas de agua que caían, que era una tubería plástica que tenía un tubo muy pequeñito insertado dentro de esa tubería, y el tubo pequeño daba vueltas y vueltas y vueltas como rodeando el tubo, y era un largo más o menos de entre 1 y 1,5 metros de largo, ese tubo enroscado. Y ese fue el primer gotero que se inventó en ese kibutz que se llama Hatzerim hasta el día de hoy, que posteriormente nació la compañía Netafim. Y esta persona que empezaron a desarrollar este sistema de goteo bastante de campo, por decirlo así, que estaba basado solamente en la fricción del agua por ese tubo. El agua iba perdiendo presión hasta que goteaba. Entonces, si necesitaban más o menos agua, alargaban o acortaban este tubo para que perdiera menos presión y al final del día cayera más o menos agua. Posterior a eso, que fue ese fue el primer gotero hechizo, por decirlo de alguna forma, eso fue el año 63, 64. El año 65, con un ingeniero que se llamaba Simha Blas, del kibutz, dijeron hagamos algo más profesional e inventemos una forma de que esto funcione y con un sistema más profesional, por decirlo así, de campo o más en serie. Y empezaron a pensar cómo hacerlo y fue ahí cuando inventaron el primer gotero comercial, que ya era de plástico, de polietileno, y que se podía insertar en una manguera de polietileno. Eso fue el año 64, más o menos, y el año 65, ya con las máquinas para fabricación construidas, decidieron montar una fábrica de goteo, propiamente tal, de fabricación de goteros, y decidieron nombrarla o llamarla como Netafim. Y fue la fábrica del Kibbutz Hatzerim, que partió el año 65, fabricando goteros para el mercado israelí, obviamente, primero el kibbutz y los kibbutzes aledaños, el mercado israelí, y años más tarde ya se empezó a expandir por el mundo, y hoy día ya son 18 fábricas que tenemos alrededor del mundo, y atendiendo, como dije al principio, más de 110 países y distribuyendo la solución para poder llegar con el agua y los fertilizantes de la mejor forma posible. Y ese gotero que se fabricó al principio, como te digo, que medía 1,5 metros más o menos de largo, entre 1 a 1,5, hoy día con la innovación constante que ha existido por estos 55, 56 años, hoy día los goteros no miden más allá de 1 centímetro de largo y son bastante más eficientes, obviamente, que lo que teníamos hace 55 años atrás. Claro. Durante este proceso, ¿hubo alguna alianza, colaboraciones que ayudaran al proceso de crecimiento de la empresa? Sí, por supuesto. Netafim con los años se fue, después de que partió con agricultores y eso es sumamente relevante. Los agricultores fueron los que desarrollaron esta solución y desarrollaron esa solución para ellos, que creo que es una diferencia grande con respecto a otras compañías. Y hasta el día de hoy decimos que Netafim es una empresa creada por agricultores para agricultores. Por lo tanto, entendemos el problema
y sabemos que es lo que queremos como agricultores y para nuestros clientes que son los agricultores. Como te dije al principio, Netafim nació desarrollando el gotero, y el gotero es solamente una parte de la solución de riego. Con los años, bueno, al correr de los años se dieron cuenta que los goteros es una muy buena solución, pero necesita, como llamamos hoy día, productos complementarios o soluciones complementarias. Y fue así como uno de los primeros aliados de Netafim hace muchos años atrás fue una compañía de filtración que se llama Arcal, hasta el día de hoy, y trabajamos hasta el día de hoy 100% con ellos, por lo menos en Chile y muchos otros países, que desarrollaron sistemas de filtros para protección de los sistemas de riego. Y protección de los sistemas no me refiero solamente al gotero o al aspersor o microaspersor, sino al sistema en su conjunto, completo. Posterior a ello, entraron algunas compañías que parte se fabricó en Netafim, parte como alianza de conectores para poder hacer todas las uniones necesarias en las tuberías de conexión, en las tuberías de goteo, etcétera. Y hasta el día de hoy también manejamos algunas otras alianzas estratégicas con compañías de válvulas de control, válvulas de seguridad, etcétera, que nos permiten manejar nuestros sistemas de la mejor forma posible y tener una seguridad total con respecto a presiones, con respecto a manejo de agua, manejo de aire, etcétera, dentro de los sistemas. Mira, qué entretenido. Ahora, actualmente, ¿cuáles son los principales desafíos que está experimentando la empresa de aquí a los próximos años, 3 años, 5 años? Mira, yo diría que en Chile y en el mundo, el primer problema, y no es raro escucharlo hoy día ya, es la escasez de agua. Y no es solo porque como compañía comercial ahora, si hay poca agua, uno piensa que se va a vender menos, pero no es solamente ese el problema. El que haya menos agua o menos disponibilidad de agua nos hace tener aguas de peor calidad. Eh, Al tener menos agua, si lo pensamos de alguna forma, el agua se nos evapora y nos queda más concentrada la mugre, por decirlo así. Y todos los sistemas de riego necesitan una determinada calidad de agua para poder operar bien. Y esa calidad de agua en parte está dada por los usuarios o la forma en que podemos manejar el agua antes de entrar al sistema de riego, en los tranques, en los ríos, los canales, cómo manejamos y cómo manipulamos el agua. Y segundo, cuando ya entramos al sistema de riego, los elementos de protección que nosotros tenemos para el sistema de riego. Y es ese el problema. La escasez es un tema, pero la calidad creo que es el tema más grave. Y en eso está necesariamente la necesidad de las compañías de innovar y año a año buscar soluciones mejores para que podamos trabajar de la mejor forma posible. Y segundo, te diría que la desinformación o el desconocimiento de los usuarios es un tema, por lo menos en Chile, que para mí bastante grave. Y es algo que nos hemos preocupado con los años de tratar de fomentar el conocimiento en riego para los usuarios, o la gente de campo, los agricultores, podríamos decir así, para que entiendan las diferencias entre regar con un gotero, por decir algo, autocompensado o un gotero que no compense el caudal, la importancia de un sistema de filtración correcto y definir una correcta tecnología de filtración, que no es solamente una, hay 3 tecnologías principales en Chile y cuál es la mejor para cada caso. No son todas iguales. Y creo que en el tiempo es algo que hemos enfocado mucho en reforzar el conocimiento de los usuarios, para que ellos sean capaces de tomar una decisión lo más informados posible y que esa decisión sea lo más eficiente para la producción que ellos necesitan. Bien, sí, la adopción de tecnología ahí es un tremendo desafío en los campos nacionales. Es fundamental, pero el tema, tecnologías hay muchas, compañías hay muchas, casi todas las compañías que fabrican goteo están presentes en Chile, no son todas iguales, y hay ciertas aplicaciones que requieren características específicas, y eso es lo que los agricultores necesitan entender para que puedan tomar la mejor decisión. Entiendo. Andrés, finalmente, desde tu experiencia personal, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que está pensando emprender en el mundo de la agroindustria?
Esa es muy buena pregunta. La respuesta aquí podemos hablar una hora más. Para hacerlo un poco más breve, yo te diría, si alguien quiere entrar a este mercado pensando en el riego, ¿ah? Y en el riego enfocado a la agroindustria, como lo planteaste tú, creo que lo primero es profesionalismo, ante todo. Eh, en la industria, la conozco ya hace muchos años, ya llevo alrededor de 20 años quizás en esta industria del riego. Me ha tocado ver muchas cosas, como así también me ha tocado ver gente bastante profesional con respecto a su enfoque y a sus soluciones. Eh, Creo que si alguien quiere entrar, lo primero que debe hacer es estudiar, entender y aprender de las soluciones en el papel, por decirlo así, ¿cierto? Las soluciones disponibles, las soluciones existentes y las aplicaciones y los resultados de estas aplicaciones. Eh, la cantidad de soluciones disponibles para riego son muchísimas y cada una tiene su especificación y cada una tiene su aplicación y sus requerimientos específicos. Entendiendo estas soluciones, conociéndolas y poder dar una respuesta a un cliente, una respuesta concreta y con bases que un cliente sea capaz de entender, explicársela y que el cliente confíe y la aplique con plena seguridad, yo creo que es lo más importante que uno debería hacer para poder pensar en entrar en esta industria. No es una industria fácil, yo te diría que es una industria de mucha experiencia. Se requiere muchos años de experiencia. Es como yo siempre hago la analogía con la medicina. Los doctores son profesionales que nunca dejan de estudiar y en esta industria debería ser exactamente lo mismo. Nunca deberíamos dejar de estudiar, de aprender, de buscar soluciones nuevas, aplicarlas, ver los resultados y corregir posteriormente a esto para seguir mejorando en el futuro. Tremendos desafíos entonces se vienen para los emprendedores chilenos en torno a este interesante sector. Muchísimas gracias, Andrés, por compartir tu experiencia con nosotros hoy día y posteriormente con quienes puedan revisar la entrevista. Así que vamos a quedarnos en contacto, obviamente nosotros te vamos a avisar apenas salga esto ya ahí en las redes sociales para que puedas ver cómo quedaron las entrevistas y también en una de esas si te interesa ver la serie de entrevistas, hemos estado compartiendo con varios exponentes israelitas. Bastante interesante las soluciones que se han generado allá. Israel es un ícono actualmente en todo lo que tiene que ver con innovación y sobre todo en la agroindustria. Así que felices de poder conocer todas estas experiencias. Así es. Muchas gracias a ti, Carla. Que estés bien, que tengas un buen día, Andrés. Estamos en Listo, contacto. muchas gracias. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao.